Entonces, ahora vamos a ver ya algunas características precisamente de lo que viene a ser nuestro navegador de Chrome. ¿Sí? Habíamos visto ya las diferencias, ¿sí? De lo que viene a ser, por ejemplo, el navegador, ¿no? Y lo que viene a ser los motores de búsqueda, ¿sí? ¿Qué venía a ser un navegador? Claro, no recuerden, ¿no? El navegador, en primer lugar, viene a ser un software y un programa que nos permite, ¿sí? Que nos permite acceder al Internet, ¿no? Nos permite navegar por las diferentes páginas, ¿sí? Ojo con eso, ¿ya? Existen muchos navegadores, ¿no? Como el Chrome, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otros navegadores conocen ustedes? A ver, ahora, eh, Chrome, por ejemplo, a diferencia de otros navegadores, ¿no? Primero que es el más comercial, ¿no? Y aparte que cumple, ¿no? Con ciertos niveles de seguridad, ¿no? A esto, por ejemplo, lógicamente todos los navegadores cumplen, ¿no? Con ciertos niveles. Sin embargo, según las estadísticas, Chrome es el que tiene un mejor nivel de seguridad, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es precisamente ver todas estas configuraciones, ¿sí? De Chrome, tanto las configuraciones y características que tienen estos, ¿sí? Entonces veamos. Primero, una de las características de Chrome, ¿no? Es, por ejemplo, el uso de las múltiples pestañas, ya sean múltiples pestañas o ventanas, ¿no? Por ejemplo. Otra característica es la siguiente, que seguramente se habrán podido dar cuenta, que es el uso de múltiples usuarios, ¿sí? Nosotros podemos trabajar múltiples usuarios, ¿sí? Y cada uno de manera independiente, ¿sí? Cada uno de manera independiente. A esto también considerar las configuraciones. Cada navegador, por ejemplo, ¿no? Cada navegador va a tener, o cada cuenta, perdón, cada cuenta va a tener sus configuraciones personalizadas. ¿Sí? Ahora, vamos a iniciar viendo, a ver, primero vamos a hacer un reconocimiento del área o de lo que viene a ser precisamente la ventana de trabajo. ¿Sí? Primero tenemos habilitado las pestañas, ¿no? Ojo, estas son pestañas. Y ventana viene a ser todo esto. A ver, en este caso las ventanas o la ventana viene a ser todo esto. Todo esto. Y dentro de una ventana nosotros podemos trabajar múltiples pestañas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, los botones de retroceder o avanzar. ¿Sí? Por ejemplo, este botón, lo voy a volver a mostrar. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, estas dos flechitas. ¿No es cierto? La primera me permite, ¿no? retroceder, ¿sí? Retroceder a las páginas que anteriormente
hemos estado viendo, ¿sí? Y la segunda, ¿no? La que encontramos aquí, me permite, ¿no? avanzar a las páginas, ¿sí? Es como un historial. En realidad aquí, ¿sí? Se forma un historial. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo entrar a la página, por ejemplo, de la universidad, vean, ¿no? Y puedo navegar por toda esta página, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que estoy generando, ¿sí? Aquí lo que estoy generando, ¿sí? ¿Y qué sucede? Acá, vean, al hacer clic aquí, no clic, sino anti-clic, ¿sí? Anti-clic, ¿sí? Vean, se genera un historial, ¿sí? Se genera un historial, ¿sí? Entonces, acá nosotros ya no le vamos a estar dando clic, 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 ¿no? ¿No? A ver, un momento, por favor. Vean, entonces aquí, como pueden observar, se genera esta historia, ¿sí? Se genera esta historia. Y lo propio va a pasar en cada ventana que nosotros vayamos a abrir. Cada pestaña, ¿sí? Cada pestaña va a generar su propio historial, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos, luego tenemos este icono de aquí, que es el actualizar, ¿no? El actualizar, ¿no? Me permite refrescar, en este caso la página, en ocasiones lo utilizamos, por ejemplo, ¿no? Cuando no carga la página, ¿no? O se queda supuestamente cargado, ¿no? Pero no nos muestra toda la información. ¿Qué es lo que hacemos? Volvemos a refrescar la página, ¿no? Entonces para eso me sirve este botoncito, ¿no? Y luego tenemos este otro icono, ¿no? Que parece como una casita o una flechita que apunta hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, acá por ejemplo, ¿no? ¿Qué me permite esto? Me permite redireccionarme inmediatamente a la página principal, que es lo que vamos a ver ahorita también. Bien, en realidad cuando abrimos una nueva pestaña, ¿sí? Esta ventana que vemos, ¿sí? Es nuestra página principal, ¿no? Así en blanco. Pero nosotros podemos, ojo, nosotros podemos configurar esta página para que nos muestre una página personalizada, ¿sí? Para que nos muestre una página personalizada, ¿sí? Podemos también trabajarlo de esa manera, ¿no? Eso, por ejemplo, está dentro de las configuraciones, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser la barra de dirección, o la barra de dirección. Entonces, como bien dice el nombre, ¿no? Esta barra de dirección la vamos a utilizar precisamente para direccionarnos a las páginas, ¿sí? Para direccionarnos a las páginas. Ahora, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí vemos este icono. Primero, como sabemos, este es el icono del motor de búsqueda de Google. Vean, el hecho de que nosotros utilicemos, por ejemplo, el navegador de Chrome, no significa que nosotros debamos utilizar el buscador de Google, ¿sí? Entonces, nosotros aquí podemos cambiar el motor de búsqueda. Es decir, aquí automáticamente ya se encuentra enlazado, ¿sí? Ya se encuentra enlazado el motor de búsqueda. Tanto aquí, ¿sí? Tanto aquí
como acá. Bien, es más, acá dice buscar en Google o escribir una URL. Entonces cualquiera, ¿sí? Cualquiera de estas dos opciones, ¿sí? Cualquiera de estas dos opciones son válidas, ¿sí? Cualquiera de estas dos opciones son válidas, ¿ya? Cualquiera de esas dos opciones, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a poder ingresar, como bien dice allí, ya sea la URL, es decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? www.uandina.edu.p, ¿no? Por ejemplo. Y ya habíamos visto esto, ¿no es cierto? ¿Qué me permite esto? Que automáticamente me va a redireccionar a la página. Pero si yo, por ejemplo, pongo UAC nada más, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a utilizar el buscador. Entonces, vean, entonces esta barra de dirección va a cumplir dos funcionalidades, ¿ya? Ahora, adicional a eso, ¿sí? Adicional a eso, tenemos, por ejemplo, estas dos opciones. La primera, ¿sí? La primera me permite, vean, compartir, ¿no? Compartir el enlace, por ejemplo, lo puedo copiar, puedo crear una URL, puedo guardar la página, enviar o compartir el enlace mediante estas plataformas, ¿no? Ahí está, a ver, creo que se perdió, a ver, ahí está, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, vean, aquí podemos compartir. Y esta estrella que vemos ahí, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esta estrellita? A ver, ¿quién desea participar? A ver, efectivamente, ¿no? O sea, en realidad, lo que me permite esta opción, ¿sí? Es como tenerlo, ¿no? Como tener páginas con un acceso directo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, veamos. Al darle clic, por ejemplo, aquí, me va a mostrar, no sé por qué se hace así, ya, esta ventanita, bueno, no sé si se visualiza, ¿ya? En el cual, por ejemplo, me va a permitir ponerle un nombre e incluso podemos crear carpetas, ¿sí? Ahí está. Ahora, precisamente esta opción de marcadores viene a ser esta de aquí, la que señalaba anteriormente. Este de aquí. Esa viene a ser la barra de marcadores. Entonces, en realidad, esta estrellita me permite tener, me permite acceder más rápido a ciertas páginas. Podemos almacenar las páginas, ¿no? Y tener un acceso más rápido. Algo parecido, por ejemplo, a lo que hicimos, por ejemplo, en la barra de tareas, ¿no? En la barra de tareas, por ejemplo, cuando le damos anti-clic, teníamos, por ejemplo, esta opción de anclar,
esta opción de anclar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estos archivos, ¿no? Estaban anclados con la finalidad de que ya no se muevan, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí, ¿no? Ya no vamos a estar buscando a cada rato estas páginas, simplemente nos dirigimos a nuestra barra de marcadores, ¿sí? A nuestra barra de marcadores, damos clic en la página y vamos a poder nosotros encontrar nuestros sitios web, ¿no? Ahí está. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, en realidad, vean, acá solamente como observación también tenemos la opción de otros marcadores, ¿sí? Que en realidad ambos cumplen la misma función, ¿sí? Ambos cumplen la misma función, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Vean, tenemos la siguiente opción. Después de la barra de dirección, vean, tenemos este icono de acá, que parece, por ejemplo, una pieza de rompecabezas, ¿sí? ¿Qué me permite esta opción? A ver, ¿qué me permite esta opción? Antonieta, por favor, a ver si puedes volver a repetir, por favor. ¿Qué me permite, qué me permiten estos tres botoncitos? ¿Qué nos muestra allí? A ver, ¿qué nos muestra allí? A ver, vamos a encontrar las configuraciones precisamente de nuestro navegador, ¿sí? Desde lo que es, por ejemplo, los niveles de seguridad, ¿no? Los niveles de seguridad, hasta configuraciones, por ejemplo, de la limpieza de nuestro navegador. Como les indicaba, Chrome tiene su propio almacenamiento, su propio disco virtual, ¿no? Es como nuestro disco de nuestros ordenadores, ¿no es cierto? Conforme lo vamos utilizando, se va llenando. Entonces Chrome también tiene su propio almacenamiento, ¿sí? Entonces allí también nosotros vamos a poder realizar, por ejemplo, ciertos tipos de limpieza, ¿no? O liberación de espacio, ¿sí? Entonces, que es precisamente lo que vamos a ver ahora. Uy, ya, listo. Vean, entonces para ello, primero nos vamos a esta opción, personalizar y controlar Chrome. Bueno, sabemos lo que es una nueva pestaña, una nueva ventana. Acá, nueva ventana de incógnito. Entramos ahí. Ahí está. ¿Quiénes han utilizado esta opción? ¿Quiénes han utilizado esta opción? Exacto. Ujú. Ah, muy bien. Sí, por favor, esta parte ahora. Ujú. Esta más, por favor.
Exacto. Muchas gracias, perdón, Vania. Perdón. Bien, vean. Entonces, utilizar, por ejemplo, este modo, sí, efectivamente, ¿no? Tiene sus características, ¿no? Historia de navegación, cookies y datos de sitios e información introducida en formularios. Les había indicado el día de ayer que para acceder, perdón, no ayer, en la primera clase, que para acceder al Internet, para cuando nosotros, por ejemplo, encontramos un sitio web, ¿no? Más, nosotros mismos, para poder acceder a Internet, ¿sí? Necesitamos o requerimos de una IP, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros vemos, encontramos y nosotros mismos para poder encontrar eso, vamos a requerir de esta IP. Y esta IP, lo voy a resaltar aquí, queda registrado. Tal vez no quede registrado en nuestros, tal vez no quede registrado, ojo, tal vez no quede registrado en nuestros ordenadores o en el navegador que estamos utilizando, pero sí va a quedar registro para estas entidades, ¿no? Los sitios web para la empresa, porque la empresa es la que tiene, por ejemplo, el router, el que maneja toda esta información, y el proveedor, ¿no? Como hemos visto, tenemos acá en Cusco, por ejemplo, varios proveedores. A ver, ¿cuáles serían nuestros proveedores de Internet en Cusco? A ver, ¿cuáles serían nuestros proveedores de Internet? A ver, Internet. A ver, a ver, ¿me escuchan? A ver, por favor, confirmen el audio. Internet no es un aspecto, vamos a decirlo así, seguro al 100%, ¿ya? Siempre va a haber, como diríamos, ¿no? Un punto de Aquiles, el talón de Aquiles, ¿sí? Entonces, tomar todas las medidas de precaución al usar Internet nunca está de más, ¿sí? Y por ejemplo, no allí decía, ¿no? Y es algo que una sola persona lo mencionó. Acá no se trata de que lo utilizo porque no hay anuncios, si hay anuncios, qué importa, no, sino más por el aspecto de seguridad, ¿sí? Alguien dijo, ¿no? Lo utilizo porque cuando entro a otras máquinas, y es un aspecto importante que hay que considerar, hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, sí, es más, nosotros eh, es un error humano, ¿ya? El que cometen, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, ingresan otras máquinas con sus usuarios y contraseñas, ¿no? Y es más, tal vez por el apuro, no sé, se olvidan de cerrar sus cuentas, ¿no? Entonces, ese es un gran error. Entonces, una forma tal vez de prever este tipo de errores es utilizando esta opción. Dos, no se entra, ¿ya? No se entra en otras máquinas, eviten entrar pues con sus
cuentas personales, ¿no? Eviten entrar con sus cuentas personales. Es más, por ejemplo, a ver, acá por ejemplo, cuando accedemos a nuestro navegador, acá nosotros tenemos una opción de invitado, ¿no? Tenemos una opción de invitado. Entonces hay que considerar también estos aspectos, que nos ayuda de alguna manera a prever el robo de información, ¿sí? Entonces también podemos utilizar estas opciones, ¿sí? Internet, chicos, ojo, no es, no es, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo dicen? Un lugar de primavera, un lugar con florcitas, arcoíris, no. Hay que tener mucho cuidado al acceder a Internet, al navegar por Internet. La información que nosotros conocemos en Internet no sobrepasa el 10%. Y siendo bueno será pues 10%, 15%, ¿no? 15%, ¿no? Seguramente han escuchado lo que es, a ver, mejor se los muestro. A ver, ¿ustedes creen que se conoce el mar al 100%? A ver, ¿qué dicen? Ya, vean. Todos conocen el iceberg, ¿no es cierto? Todos conocen el iceberg, ¿no es cierto? El iceberg que hundió, por ejemplo, el Titanic, ¿no? Por ejemplo. A ver, vean. Internet es algo parecido a eso, ¿no? A un iceberg, ¿no? Todo lo que conocemos está aquí, no todo lo que podemos acceder de manera libre, podríamos decir. Pero como les decía, no, eso no es todo. Nosotros tenemos, bueno, se encuentra otro tipo de información, ¿sí? Que ojo, esta información no es pues como acceder aquí, es otro tipo de acceso, ¿no? Es otro tipo de acceso, ¿no? Entonces, desde ahí parte, por ejemplo, lo que viene a ser eh, el uso de herramientas, ¿sí? Que nos permite resguardar nuestra información. Y no solamente nuestra información, sino también, ¿no? Sino también nuestra seguridad, ¿ya? Nuestra seguridad. Recuerden, Internet es a nivel mundial, no es solamente en Cusco, no es solamente en Perú, no es en algunas partes del mundo, es a nivel mundial. Entonces, tener estos niveles de seguridad es importante. Reconocer los niveles de seguridad también es importante. Y como les decía,
Siempre va a haber un talón de Aquiles aquí. Cualquier tipo de sistema siempre va a tener su talón de Aquiles. Nada es seguro al 100%. ¿Sí? Entonces, acá por ejemplo, ¿sí? Eh, ya. Acá por ejemplo, para acceder, por ejemplo, a esta información, ¿sí? Se utilizan diferentes herramientas. No solamente un navegador como Chrome, sino otro tipo de herramientas, ¿sí? En el cual, como les vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde accedemos? ¿Cómo accedemos? Es más, no solamente eso, el simple hecho de utilizar esta parte del Internet ya, ya implica un riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes suben vuestras fotografías, ¿no? Por las redes sociales, publicando, enviando y todo ello? Hay que tener mucho cuidado con subir las fotografías. Los que tienen niños en casa, mucho cuidado. Consejos. ¿Qué pasa? Suben fotografías con el uniforme del hijo y después las consecuencias. El hecho de que no estemos en Cusco no significa que no pase. Ojo, ten mucho cuidado. Ya, siempre hay que tratar de resguardar este tipo de información personal. No someter a los niños que tenemos en casa. ¿Sí? Entonces, siempre prever, siempre tener cuidado con estos aspectos. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no? Internet en realidad es lo que nosotros conocemos, lo que navegamos a diario viene a ser esta parte. Pero como saben, un iceberg, esto no es más del 15% de lo que se encuentra dentro, ¿no? Lo que está al fondo es más del 80%, ¿no? Entonces, esta información pues mucho más resguardada, podríamos decir, ¿no? Ahí está. Entonces, vean, siempre es importante mantener estos niveles de seguridad, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser el historial, ¿no? Entonces, vean, con el historial, ¿sí? Con el historial, eh, nosotros, a ver, le vamos a dar clic, vean, primero, acá me está mostrando, por ejemplo, las 10 últimas búsquedas que hemos realizado, ¿no? Pero si quiero ver todo mi historial, ¿qué hago? ¿No? Le pongo aquí historial, le doy clic y me va a mostrar toda esta lista. Aquí nosotros, ¿sí? Aquí nosotros, eh, vean, vamos a poder no solamente encontrar las búsquedas, o sea, vean, si se dan cuenta, está por fechas, ¿no? Tenemos las fechas, la hora y a qué página hemos accedido, ¿no? ¿Esto en qué nos ayuda? Por ejemplo, no he podido visitar una página y necesito volverlo a encontrar, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, no lo he resguardado, no lo he almacenado en mis marcadores, por ejemplo. Entonces yo puedo realizar aquí las búsquedas. Dice buscar en el historial, ¿no? Vean, ahí está, buscar en el historial. Entonces aquí nosotros podemos buscar utilizando, por ejemplo, las palabras claves. Vean,
O incluso podemos buscar, por ejemplo, por formatos, ¿no? Ahí está, ¿no? Podemos buscar por formatos o extensiones, ¿sí? Entonces ya nos facilita la búsqueda de nuestro historial. Ahora, acá por ejemplo, vean, tenemos estos tres puntitos. Aquí está, ahí está. ¿Qué me permite eso? ¿Qué opciones me da? Vean, más entradas de este sitio o eliminar el historial. Es decir, bueno, desde acá lo puedo eliminar o también puedo hacer una selección múltiple, ¿no? Y poder eliminar del historial o eliminar, bueno, en ese caso me dice no eliminar del marcador. Vean, acá tiene una estrellita. A ver, perdón, perdón. A ver. Ah, ya, este de aquí, ¿no? Este de aquí lo he almacenado en el historial. Ya, acá, eliminar del historial. Y vean, la selección que hice se ha eliminado, ¿no? Lo he eliminado, ¿sí? Entonces vean, tenemos estas opciones, ¿ya? Vean, ¿esto por qué o para qué? Esto de aquí, este historial, ¿sí? Llega a ocupar también un espacio en el disco de nuestro navegador, ¿sí? En el disco de nuestro navegador, que con el paso del tiempo también puede afectar, ¿sí? Puede afectar. Entonces, esto nos va a ayudar, ojo, nos va a ayudar a liberar espacio, ¿sí? El espacio en nuestros discos de nuestros navegadores, ¿sí? En el disco de nuestros navegadores, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Bien. Esto con respecto al historial. Ahora bien, acá por ejemplo tenemos el de borrar datos de navegación, el cual me va a permitir, vean, ahí está, dice, ¿no? Borrar datos de navegación. Y tenemos dos opciones aquí, básico y configuración avanzada. Vamos a ir por el primero, básico. Ahí está. Primero tenemos lo que es el tiempo. Si le dan clic aquí, ustedes van a encontrar, por ejemplo, ¿no? Desde el inicio, 24 horas, una semana o 7 días o desde siempre, ¿no? Vean, ahí está. 24 horas, 7 o desde siempre. Entonces, esto, por ejemplo, me permite, ¿ya? Me permite hacer una limpieza de mi navegador, liberar espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí en el básico tenemos estas tres opciones. Historial de navegación, cookies y otros datos de sitios y archivos e imágenes en caché. El historial de navegación, ¿no? Lo que hemos visto aquí, ¿sí? Y vean, acá me permite, ojo, me permite seleccionar estos campos. ¿Qué es lo que deseo eliminar? ¿Qué es lo que no deseo eliminar? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo seleccionar, activar o desactivar estas opciones y luego borrar los datos. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere las cookies? ¿Qué son las cookies? A ver, ¿qué vendrían a ser las cookies? A ver, en la segunda o tercera vez que nosotros vayamos a ingresar, como estas cookies ya están instaladas en nuestros navegadores, ¿qué va a pasar? Nos va a mostrar información precisa, ¿sí? Información precisa, ¿sí? De lo que hemos estado realizando anteriormente, es decir, de las búsquedas que hemos realizado anteriormente. Si ha sido compra de ropa, nos vamos a dar pues información.
oferta de ropa tal o marca de ropa tal y así, ¿ya? A eso se refieren las cookies. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Estas cookies, ¿sí? Se instalan en nuestros navegadores, ¿no? Se almacenan en nuestros navegadores con esa finalidad. Entonces, esto también llega a ocupar un espacio de almacenamiento en nuestros ordenadores. Ahora, con respecto a que si, por ejemplo, nuestras cookies puedan o no, digamos, tener algún tipo de virus o puedan robar información personal. Eh, no se tiene, digamos, un registro de eso. Es decir, no hay casos en el cual, ¿sí? Se haya habido este tipo de robos utilizando las cookies. ¿Por qué? Porque los sitios web, no, primero, todo sitio web, ¿ya? Todo sitio web tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Con ciertos requisitos para poder ofrecer a sus usuarios los niveles de seguridad, ¿no? Es como decir, por ejemplo, ¿no? Yo abro mi negocio, no sé, de comida, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Un restaurante, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Si yo abro mi restaurante, yo puedo cumplir, por ejemplo, con todas las normas, ¿no? Con todas las normas, por ejemplo, de limpieza, de aseo, del mismo personal y todo ello, ¿no? Entonces, yo estoy cumpliendo con las normas. Pues lo mismo pasa con una página, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, otra persona puede abrir su restaurante, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Tal vez clandestinamente, ¿ya? Sin cumplir, digamos, con ciertos aspectos. ¿Puede abrir el negocio? Sí puede abrir. ¿Pueden ir las personas a consumir? Sí pueden ir a consumir. Pero no me garantiza, por ejemplo, de que ese lugar, ¿no? esté adecuadamente limpio o tenga al menos ciertos niveles de seguridad, ¿no? Porque no está, eh, vamos a decirlo así, bajo ciertos reglamentos. Pues lo mismo sucede con la página web. Yo tranquilamente, yo puedo, ojo, eh, puedo yo eh, subir mi sitio web a un servidor, ¿no? Puedo subir mi sitio web a un servidor, ¿sí? Sin que este sitio web cumpla con los niveles de seguridad, ¿no? Pero ¿dónde ocurre el problema? Cuando yo accedo a ese sitio web, es decir, reconociendo que este sitio web no cumple con los niveles de seguridad y yo accedo a ese sitio web, pues ya es pues una responsabilidad mía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los restaurantes. No, si yo ingreso a un restaurante que estoy viendo que no tiene los cuidados respectivos y yo me enfermo, eso es pues por mi responsabilidad. Y lo mismo pasa con los sitios web, ¿sí? Entonces, debido a eso es que podemos determinar pues que las cookies no tienen, digamos, o no han sido consideradas pues como parte de lo que es el robo de información, ¿sí? Porque como les vuelvo a repetir, estas páginas, estos sitios web deben cumplir con ciertos niveles de seguridad, ¿sí? Ahora, tenemos luego a ver, lo que son los archivos e imágenes en caché. ¿A qué se refieren estos archivos o imágenes en caché? Vean, a ver, ¿qué sucede? Por ejemplo, ya, vean, por ejemplo, no yo ingreso a este sitio web, ¿no? Entonces, como sabemos, ¿no? Esta página debe estar pues en un servidor, ¿no es cierto? Debe estar en un servidor, ¿cierto?
Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros ingresamos a este sitio web, efectivamente, ¿no? Se jala del servidor y nos los muestra en nuestras pantallas. Pero ¿qué pasa? Vean, primero, lógicamente al ojo humano muchas veces no notamos este tiempo en el que demora en cargar un sitio web. En algunos casos sí es bastante extremo, ¿no? Pero en otros no, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Para evitar, por ejemplo, esta demora, tiempo de carga de los diferentes sitios web, ¿no? ¿Qué sucede? Los ordenadores, ¿sí? No, perdón, no los ordenadores. El navegador, ya, el navegador, ¿sí? Tiene almacenado, tiene, voy a poner aquí, tiene lo que llamamos una memoria caché, ¿sí? Una memoria caché, ¿sí? A ver, ahí está, ¿no? Tenemos lo que viene a ser la memoria caché, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Vean, este sitio web, la primera vez que llegue, ¿qué va a pasar? Esta información, ¿sí? Esta información de este sitio web, ¿sí? Se va a mostrar aquí, es decir, se va a almacenar aquí. Ojo, se va a almacenar aquí, ¿ya? Se va a almacenar aquí. Lo voy a poner un poco más lejos. A ver, ¿ya? Se va a almacenar aquí, ¿sí? Ya. Entonces, vean, acá ya no va a ir, pues, bueno, la primera vez sí se va a mostrar aquí, pero ojo, ¿qué va a pasar con la memoria caché? Le va a decir, oye, ¿sabes qué? Para que no estés cargando con todo tu bulto, ¿no? Es decir, por ejemplo, con toda la información, ¿sí? Con toda la información. ¿Sabes qué? Déjame tu información aquí, en este cuarto, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? La memoria caché tiene como cuartos, vamos a decirlo así, en el cual, ¿sí? Se va a almacenar esta información, las imágenes y el contenido. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo voy a poner de otro color. Cuando nosotros volvamos a acceder, ¿no? Cuando volvamos a acceder a este sitio web, la información, ojo, ya no va a ser directo, es decir, toda esta información no lo va a jalar directamente del servidor, sino lo va a jalar de la memoria caché. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Acá ha podido ver alguna actualización, por ejemplo, no sé, una imagen. ¿Qué va a pasar? Esta actualización, ¿sí? Esta nueva información se va a actualizar aquí, ¿sí? Aquí. No le va a decir, oye, ¿sabes que tienes algo nuevo? ¿Tienes no sé, una nueva imagen, un nuevo contenido? Le dirá, pues, sí, sí tengo esto, allá. Déjalo, ¿sí? Para que a la siguiente que te llamen estés más ligero, ¿no? Y solamente yo entrego toda esta información desde mi almacén, ¿no? Entonces, esta actualización, ¿no? Se almacena aquí y se muestra acá. Eso es lo que nos permite la memoria caché, ¿sí? Entonces, precisamente por esto es que, si se dan cuenta, acá dice, ¿no? Libera menos de 320 megas, por ejemplo. En este caso, ¿no? En esta cuenta.
¿no? Y dice, ¿no? Algunos sitios pueden tardar más en cargarse la próxima vez que acceda a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, pues en la memoria caché, nosotros, o en la memoria caché se almacena esa información, ¿sí? Ahí está. Entonces, vean, esto también llega a ocupar pues un espacio de almacenamiento en nuestros discos, ¿sí? En nuestros discos. ¿Ya? Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Muy bien, listo. Entonces continuamos. Pues bien, acá por ejemplo tenemos estos dos aspectos, el básico, ¿no? Y el avanzado, ¿no? Acá por ejemplo ya tenemos, por ejemplo, lo que es el historial de descarga. Ojo, cuando descargamos también se genera un historial. eh, los datos de autocompletar en los formularios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estamos llenando los formularios y automáticamente pues se autocompletan. O por ejemplo, cuando entramos a nuestras redes sociales, ya queda registrado nuestro usuario, por ejemplo. Entonces, desde aquí nosotros podemos limpiar todos estos elementos, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Esta ventana de configuración lo vamos a ver después, ¿sí? Vamos a continuar con lo que es precisamente las descargas, ¿sí? Bien. Le damos clic en descargas y vean, acá por ejemplo tenemos todas las descargas, ¿sí? Que nosotros realizamos. Por ejemplo, estas de aquí se han eliminado desde nuestra unidad principal, ¿no? En ese caso desde nuestro disco, ¿no? Ahí está. Entonces vean, acá por ejemplo podemos realizar las descargas, bueno, vamos a visualizar las descargas e incluso podemos realizar las búsquedas respectivas. Sí, ahí está, ¿no? Podemos realizar las búsquedas respectivas. Puede ser el formato, puede ser el nombre del archivo, ¿no? Le ponemos buscar y vean. En este caso, por ejemplo, le estoy poniendo JPG, ¿no? Entonces solamente me va a mostrar los formatos. Bueno, acá por ejemplo me muestra en formato AVI, que es un formato de imagen, ¿no? Pero bueno, en este caso lo está eh, complementando con otros formatos de imágenes, ¿no? Por ejemplo, el web, formato web, ¿no? Y los que he eliminado anteriormente, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Desde aquí nosotros, vean, nos muestra, ¿sí? Nos muestra esta URL. Esta URL es precisamente la URL de donde he descargado, ¿no? De donde he descargado mi imagen. Entonces, ¿qué pasa? Acá yo le puedo dar, por ejemplo, clic y automáticamente me va a mostrar la imagen, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Tenemos los marcadores. Vean, acá por ejemplo en los marcadores tenemos, bueno, las últimas, bueno, el orden de los marcadores. Tenemos, por ejemplo, opciones de mostrar la barra de marcadores. ¿Cuál es la barra de marcadores? Esta de aquí, ¿no? La que les mostré al inicio. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos esta opción que dice administrador de marcadores. Es decir, nosotros podemos organizar nuestros marcadores como si fueran las carpetas. ¿Qué hago? Le doy clic aquí. ¿Sí? Y vean, acá nosotros tenemos el marcador de la barra de marcadores
y tenemos, por ejemplo, otros marcadores. ¿Sí? Entonces, en realidad ambos cumplen la misma función. Ahora, si se dan cuenta, acá nosotros podemos incluso crear carpetas, ¿no? El cual me va a permitir organizar de mejor manera las diferentes páginas que nosotros utilizamos. ¿Sí? Bien, ahí está. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda, estas carpetas, nos ayuda a organizar, como les vuelvo a repetir, de mejor manera nuestros sitios web que vayamos a almacenar aquí. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo quiero crear una carpeta, por ejemplo, dentro de la barra de marcadores, es decir, que mi carpeta quiero que esté dentro de, ¿qué hago? Selecciono pues precisamente esta barra de marcadores, ¿no? Y le doy perdón, no está, ya, no. Le doy clic y acá tenemos, vean, lo voy a señalar a en la esquina superior derecha, vean, tenemos estas opciones, esos tres puntitos. Al darle clic, vean, me dice, ¿no? Bueno, ordena por nombre, añadir nuevo marcador y añadir nueva carpeta. Vean, si yo le pongo añadir nueva carpeta, me va a pedir un nombre. ¿Sí? Me va a pedir un nombre. Entonces aquí nosotros podemos organizar nuestras carpetas estableciendo los nombres. Es decir, muy parecido o prácticamente igual a lo que hemos trabajado, por ejemplo, o a lo que han visto también en el explorador de archivos. ¿Sí? Ahí está. ¿No? El tener que, por ejemplo, establecer por una numeración y por nombres, ¿sí? Las carpetas, ¿no? Para poder identificarlas de una manera mucho más rápida. Y lo propio va a pasar aquí, ¿sí? Lo propio va a pasar aquí. Entonces, para esta parte, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Van a crear, vean, escuchen, van a crear dos carpetas. La primera carpeta va a ser que encuentren 5 buscadores académicos. Lo voy a poner así, lo voy a poner. 5 buscadores académicos. Ese es uno. Y dos, encontrar 5 sitios web o páginas web relacionadas a sus carreras. ¿Sí? Relacionadas a sus carreras. ¿Sí? Entonces la primera carpeta será, por ejemplo, ¿no? Buscadores académicos y la segunda pues tendrá el nombre de vuestra carrera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso lo crean aquí, ¿no? Lo crean ahí, ¿sí? Y luego agregan, y por ejemplo aquí tengo uno, voy a eliminar ese aquí, ¿ya? Para eliminar simplemente, ven, lo selecciono y le doy suprimir. Vean, cómo agrego mis páginas al marcador? Primero, que debo hacer es encontrar la página, lógicamente voy a utilizar esta página, ¿sí? Lo podemos hacer de diferentes maneras, vean. Una es la siguiente. Me voy a los marcadores, ¿no? A la ventana de administrador de marcadores. Selecciono la carpeta donde deseo establecer el marcador, ¿no? En este caso, vean, incluso aquí podemos cambiar el nombre, le voy a cambiar el nombre, vean, tenemos cambiar nombre, le voy a poner G28, marzo, ya está, listo, lo guardo, ahí está, ya se cambió. Y para agregar, ¿no? Le puedo dar anti-click sobre esta carpeta y dice, ¿qué pasó? Cambiar nombre, no, a ver, ya, no,
¿dónde está acá? Acá. Entonces acá en la esquina superior derecha. Elige aquí y acá dice añadir nuevo marcador. ¿Sí? Añadir nuevo marcador. ¿Qué hago? Le doy clic y vean, acá me dice no añadir el marcador. Acá me va a pedir el nombre y acá me va a pedir la URL. ¿No? El nombre lo podemos limitar nosotros, ¿sí? Sin ningún problema. O puede ser el mismo que aparezca de manera automática, ¿no? Entonces, esta sería una forma, ¿sí? Esta sería una forma. Otra forma sería la siguiente. Bien, estando en la página, bien, estando en la página, ¿sí? En la página, ¿sí? ¿Qué hago? Le doy clic aquí y me va a aparecer el nombre, vean, el nombre, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. A esto, por ejemplo, yo le puedo cambiar, bien, voy a borrar todo esto, ¿ya? Y le voy a poner, por ejemplo, acá, y le voy a poner aquí mi nombre, ¿no? Ahí está. No le pongo mi nombre. Y acá, a ver si se nota, puedo elegir la carpeta. ¿Sí? Puedo elegir la carpeta, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Elijo la carpeta, bueno, en este caso ya está. Y si no lo he creado todavía, ¿qué hago? Me voy aquí a más y me aparece esta ventana, que es muy parecida a la anterior. De verdad son muy parecidas. Acá, por ejemplo, también puedo crear las carpetas. Por ejemplo, quiero que esté dentro de la barra de marcadores. ¿Qué hago? Lo selecciono, ¿sí? Lo selecciono y luego le doy nueva carpeta. Y me va a generar la nueva carpeta, ¿no? En este caso, bueno, ya lo tengo. Entonces simplemente lo selecciono, ¿sí? Y bien, acá me aparece el nombre y aquí la URL. Lógicamente la URL no lo voy a cambiar, ¿cierto? No lo cambiamos, lo dejamos tal como es, ¿sí? Le ponemos guardar y ya tenemos nuestra... A ver, ¿dónde estás? Uy, desaparecido, desaparecido, ¿dónde estás? No veo, no veo mi carpeta, a ver, a ver, a ver. Uy, no creo que esté en otros marcadores. No, uy, vamos a ver. FIA, páginas, buscadores, ¿dónde está? Uy, se perdió. Uy, ya, es que lo guardé dentro de buscadores académicos. Ahí está, ¿no? Vean, otra característica aquí es que vean, ¿no? Bueno, acá por ejemplo lo he guardado dentro de esta carpeta, pero vean, ¿qué puedo hacer? Le doy clic y vean, lo puedo posicionar en otro sitio. Ahora sí está en la principal. No vean, ahí está, ¿sí? Y la otra forma, la tercera forma es la siguiente. Simplemente, ¿qué hago? Vean, me posiciono en la página, ¿no? A ver, ya. Acá, por ejemplo, puedo darle clic en el candadito, clic derecho, y vean, lo arrastro. Vean, lo estoy arrastrando. ¿Y qué hago? Simplemente lo posiciono en la barra de marcadores. Vean. En ese caso, por ejemplo, lo voy a posicionar dentro de mi carpeta de Zenfoti. Bien, le voy a dar clic ahí. Vean, ni siquiera le estoy dando clic, solamente lo estoy arrastrando. Vean. Lo arrastro, lo suelto y vean, ya está. Pero ¿cuál es la diferencia con las otras dos opciones? Que aquí no voy a poder cambiarle el nombre. No lo voy a poder cambiar. ¿Sí? No lo voy a poder cambiar. ¿Sí? Entonces, esas serían las formas, por ejemplo, de agregar, ¿sí? De agregar lo que viene a ser los marcadores. ¿Sí? Listo. A ver, luego tenemos, voy a utilizar esta página, ¿sí? Va a ser mi modelo. ¿Qué hago? Bien. Vuelvo a ir a la opción de personalizar y controlar Chrome. Y acá, por ejemplo, tenemos estas cuatro opciones, ¿no? Imprimir, enviar, buscar y más herramientas. Vamos a ver estas tres primeras. Imprimir, enviar y buscar. Imprimir, lógicamente, lo que me va a permitir es imprimir. Bien. Imprimir 39 páginas
Acá puedo seleccionar la impresora, ¿no? Bueno, en mi caso yo tengo la Epson, o también lo podemos guardar como un documento en PDF. Bien. Es decir, que nosotros desde aquí podemos guardar un sitio web en un formato PDF. Y bueno, lógicamente tenemos más opciones, ¿no? Tenemos para imprimir todas las páginas o si deseamos solamente las pares o impares. O podemos personalizar, ¿no? 1, 5, 10, ¿no? Dependiendo. Tenemos para cambiar el diseño, ¿sí? Y tenemos también opciones de más ajustes. Acá podemos elegir, por ejemplo, el tamaño de papel, cuántas páginas por hoja, tenemos los márgenes, tenemos la escala, ¿sí? Y más abajo tenemos opciones de encabezado de pie, ¿no? De pie, perdón, encabezado y pie de página y gráficos de fondo, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez que hemos determinado todas estas características, le ponemos, bueno, en este caso me parece guardar, pero si yo le pongo la Epson, por ejemplo, me va a aparecer imprimir, ¿sí? Imprimir. En este caso me está apareciendo a blanco y negro. Allá, es por esto, vean. Se ha habilitado esto, vean. Color blanco y negro, puedo ponerle a color, no hay ningún problema. Y listo, ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos estas opciones de impresión. El enviar, bueno, me permite compartir la página. Tenemos el de buscar. Este buscar, como dice el nombre, me permite buscar palabras o frases. Por ejemplo, puedo poner, a ver, la palabra Bing, por ejemplo, y vean, me empieza a seleccionar. En este caso solamente hay uno, vean. Acá nosotros podemos visualizar, ¿sí? La cantidad de palabras que tenemos y la posición donde nos encontramos. Por ejemplo, otra palabra, a ver, pueden ser palabras o letras, por ejemplo. Perdón, pueden ser letras, palabras o frases completas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner, ya, a ver, vamos a ver milagro, por ejemplo. Milagro, milagro, ya. Ya, bien, incluso si se dan cuenta, hasta es considerado el espacio. ¿Sí? Acá se van a dar cuenta. Yo le he puesto un espacio y me aparece cero. Y acá tengo la palabra milagro. Pero sin espacio tiene esto de aquí. Los dos puntos. Vean, ¿eh? Vean. Eso también lo considera. Ahora sí. Me parece uno de uno. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos realizar todo este tipo de búsquedas. De ahí tenemos lo que es editar de cortar, copiar o pegar. Tenemos la opción de configuración y tenemos la opción de ayuda. Aquí en ayuda vamos a ver lo siguiente. Vean, estos dos puntos de más herramientas y configuración lo vamos a ver el día de mañana. ¿Sí? Herramientas y configuración lo vamos a ver el día de mañana. Por ahora nos vamos a ir a esta opción, vamos a terminar con esto, con el que dice ayuda. ¿Sí? Acá en ayuda, al darle clic, vean, tenemos información de Google, novedades, centro de ayuda y notificador de errores. Información de Google, ¿qué me permite? Vean, acá por ejemplo, ¿sí? Se dan cuenta, está empezando a actualizar, ya terminó de actualizar. Entonces aquí me va a mostrar la versión con la cual estoy trabajando. Vean, en 66, 70, 80 y va a llegar a 100, ¿no? Entonces acá me va a permitir visualizar la actualización del Chrome. Tenemos la opción de obtener ayuda de Chrome. Acá, por ejemplo, podemos describir el problema. Por ejemplo, yo le puedo poner acá, ¿no? Historial de navegación, por ejemplo. O historial nada más. ¿No ven? Pongo Enter. Y bueno, ya efectivamente me va a mostrar una serie de respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que deseo saber? Eliminar y ver, borrar, usar acciones de Chrome, entre otros, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Eso con respecto al historial.
perdón, a la opción de ayuda, ¿no? Ayuda, ¿no? Tenemos las novedades, ¿no? Que son actualizaciones o complementos que se han este, actualizado. Tenemos lo que es el centro de ayuda, que en realidad viene a ser esto mismo. Bien, configuración, configuración, perdón, ayuda y centro de ayuda. Y vean, es lo mismo, ¿no? Ahí está. Y por último tenemos el notificador de errores. ¿Qué me permite esto? Bien, me permite, ¿sí? Me permite poder informar sobre algún posible error que se haya encontrado en Chrome. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué hago? Describo el problema, acá por ejemplo me pide la URL, ¿no? De forma automática ya me muestra aquí, es decir, a dónde se va a enviar este mensaje, ¿no? Tengo el correo y vean, acá por ejemplo podemos adjuntar el archivo, ¿no? Es decir, hemos podido tal vez tomar un pantallazo, ¿no? Y adjuntar ese archivo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Acá también vean, de manera automática ya me aparece una vista previa de una captura, ¿no? Del posible error, ¿no? Si es este error el que nos está mostrando, ya pues tranquilamente lo adjuntamos aquí, ¿no? Ahí está. Y si no es, ya pues lo desactivamos, ¿no? No hay ningún problema. Y por último, bueno, acá no se ve, pero en la parte inferior, ¿sí? Me muestra, a ver, la ventanita de enviar, ¿sí? Dice enviar, cancelar y enviar. Entonces, con esto nosotros podemos hacer el envío de alguna observación o alguna desconfiguración que hayamos podido observar, ¿no? Y por último, bueno, tenemos el tema de salir, ¿no? La opción, bueno, me permite ya desactivar la sincronización. Vamos a ver eso de la sincronización el día de mañana. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta?